Bueno, chicos, vamos a abordar la temática del día de hoy, que es, un momento, las tablas de factores de interés. Entonces, ¿qué son las tablas de factores de interés? Son pues una herramienta, una tabla como tal, que nos sirve para facilitar el cálculo del valor presente, el valor futuro, las anualidades y las gradientes. Esa tabla pues ya está predeterminada, digamos que es una herramienta que ya está disponible y nosotros cómo podemos usarla. Primero que todo debemos identificar en la esquina superior derecha el factor de interés. Entonces estamos acá en esta zona identificando que esta es la tabla que corresponde al factor de interés del 6%. Una vez nos ubicamos en la tabla correcta, identificamos la N y la N está en la primera columna a mano izquierda. Entonces, estos son los periodos. Digamos que esta es la identificación básica de la tabla y es lo que nos va a servir para identificar el factor que vamos a utilizar dependiendo del ejercicio que estemos realizando. Ahora bien, vamos a hacer la aplicación de las tablas de factores de interés para calcular el valor presente y el valor futuro en el interés compuesto. Entonces, recordemos que tenemos una fórmula tradicional del valor presente, que es valor futuro dividido por 1 más I, y esto está elevado a la N. Recordemos que I es la tasa de interés y N son los periodos. Si nosotros tenemos un ejercicio en donde hay un valor futuro de 238.200 a una tasa de interés del 6% y a un periodo de 3, que pueden ser 3 meses, 3 años, 3 trimestres, 3 semestres, dependiendo de cómo nos planteen el ejercicio. Acá lo importante es identificar las variables y saber cómo vamos a utilizar la tabla de interés, la tabla de factores de interés para calcular los valores. Entonces, si hacemos la aplicación de nuestra fórmula normal, serían los 238.200 dividido en 1 más 0.06. Recordemos que es transformar el interés en un número entero, que es dividirlo en 100. Y eso está elevado a la 3, que es el número de periodos. El valor presente sería en este ejercicio de 199.992. Ahora vamos a contrastar con la fórmula del valor presente utilizando la tabla de factor de interés. Entonces vemos que esa fórmula, es mucho más sencilla. Ya ahorita que pasemos a entender un poquito más la tabla, nos vamos a dar cuenta que es muy fácil y muy práctico para calcular los resultados. Tenemos exactamente el mismo ejercicio, un valor futuro de 238, una tasa de interés del 6% y un periodo de 3. Y vamos a aplicar fórmula. La fórmula dice que es el valor presente igual al rubro o al monto del valor futuro multiplicado por P sobre F del interés y del tiempo. Entonces, acá, ¿qué vemos de diferente? Vemos que tenemos un factor acá interno que es el 0.8396. Al multiplicar el valor futuro con ese factor, pues nos da el mismo resultado que cuando hicimos la aplicación de la fórmula tradicional. Les voy a explicar de dónde surge este factor de 0.8396. Listo. Entonces tenemos acá la fórmula del valor presente, que es el valor futuro multiplicado por PF del interés y del periodo. Entonces
trasladamos el ejercicio, variables valor futuro, 6% y 3 en el periodo. Entonces, acá transformamos la fórmula. Tenemos que valor presente es igual al valor futuro multiplicado, se está multiplicado por el factor PF del 6% del 3. ¿Por qué acá colocamos 6% del 3? Reemplazamos pues el interés y el periodo que nos está dando el ejercicio. ¿El factor de dónde sale? De ubicar esto en la tabla de factor de interés. Entonces tenemos la tabla y lo primero que hacemos es ubicarnos en la tabla del 6%. Una vez nos ubicamos en la tabla del 6%, nos vamos a ver N y dice que N es 3. Entonces nos ubicamos en el periodo 3. Él tiene una infinidad de periodos hacia abajo, pero nos vamos a ubicar en el periodo de nuestro ejercicio. Y nos dice que vamos a ubicar el factor que está en la columna P sobre F. Entonces, si ubicamos la columna dentro del tiempo o dentro del periodo 3 y llegamos a ver el factor es 0.8396. Si el ejercicio nos hubiese dicho que vamos a calcular con una tasa de interés del 6%, pero con un periodo de 5, entonces nos vamos a la casilla del 5 y buscamos en esa columna el factor de 5. Y así sucesivamente, si fuese factor de periodo de 7, si fuese periodo de 10, dependiendo del periodo que nos dé. Ahora bien, si nos hubiesen dado otra tasa de interés, pues ya no podemos buscarla en la tabla del 6%, sino nos tenemos que ir a buscar en la tabla del porcentaje que nos están informando en el ejercicio. Entonces es mucho más fácil porque lo único que tenemos que hacer es tener la tabla a nuestra disposición, ubicar la columna, ubicar los periodos, ubicarnos en la tabla del interés correcto y aplicar factor. Una vez tomamos ese factor, hacemos la aplicación directa y nos da exactamente el mismo resultado que nos dio con la fórmula tradicional. Ahora vamos a revisar otra aplicación. Que se queda como en stand-by. Listo, entonces ya calculamos la de valor presente. Ahora vamos a calcular valor futuro. Entonces, tenemos igual, vamos a contrastar las dos fórmulas, tanto la tradicional, aplicamos la fórmula tal cual la sabemos y nos da 238 en caso de que vamos a hallar el valor futuro con un valor presente de 200,000, con la misma tasa de interés y con el mismo periodo. Y nos encontramos acá la fórmula del valor futuro con la tabla de factor de interés. Entonces se dice que el valor futuro es igual al valor presente y ahora el factor va a ser F sobre P del interés del periodo. Pasemos a mirar el ejercicio ubicando ya el interés y el periodo en la tabla. Okay. Un poquito lento. Listo. Ya encontré. Listo. Entonces, aplicando la fórmula con los datos que tenemos, volvemos y tomamos la tabla del 6%, nos vamos y ubicamos N, que en este caso es la casilla del 3, y nos vamos ya no a ubicar como en el ejercicio anterior la columna PF, sino ubicamos la columna FP. Entonces encontramos que ya el factor no es 0.8396,
sino es 1.1910. Si hacemos esa fórmula directa, vamos a hallar el mismo resultado, 238.200, que fue el que obtuvimos con la fórmula tradicional. Entonces, ¿para qué nos sirven las tablas de factor interés compuesto? Para hacer operaciones directas. Ahora vamos a verla desde la mirada de las anualidades. Entonces, estamos haciendo el mismo contraste. Tenemos la fórmula tradicional, que es bastante larga, entonces utilizar una tabla de factor de interés para omitir toda esta fórmula y hallarla solamente con un factor, me parece algo demasiado interesante y nos ahorra mucho tiempo. Entonces, vamos a hallar con una anualidad de 21.300. Mira que ya acá cambiamos la tasa de interés y cambiamos el periodo. Hacemos aplicación de fórmula normalita y nos da 80.744. Cuando utilicemos y ubiquemos el factor según este interés y este periodo, pues nos debe dar exactamente lo mismo. Y efectivamente nos da. Entonces se dice que el factor para este interés y para este periodo de tiempo en hallar o en obtener el valor presente es el 3.7908. ¿Cómo lo vemos acá? Vamos a mover este micrófono. ¿Cómo lo observamos acá? La fórmula es BP igual a A, que es la anualidad. El factor es el de la columna P sobre A del interés de N. Entonces, acá ya traducida la fórmula en este ejercicio es A, que multiplica el factor PA de 10 de 5. Entonces nos vamos y ubicamos la tabla de interés, de factores de interés del 10%. Ya no estamos utilizando la tabla del 6, sino del 10. Entonces, ya ubicados en la tabla del 10%, nos vamos, buscamos el periodo, que en este caso es 5, y vamos a ubicar la columna donde está el factor PA, que es esta de acá. Con los ejercicios anteriores, si se dieron cuenta, utilizamos esta columna y esta columna. Con las anualidades vamos a utilizar la columna número 6. Y hacemos el mismo proceso. Nos ubicamos en la casilla según el periodo. ¿Listo? Entonces ubicamos el factor que es 3.7908 y nos da exactamente el mismo resultado. Parece que fuese maravilloso, ¿verdad? Todo por arte de magia. Ahora vamos a hallar valor futuro. Entonces tenemos la fórmula tradicional con la misma anualidad, con el 10%, la misma tasa de interés y con el mismo periodo. Entonces nos dice que en fórmula tradicional nos da 130.038. Eso nos tiene que dar el factor. Aplicando pues la fórmula de factor de interés, nos tiene que dar el mismo valor. Entonces nos dice que sí nos da, porque aplicamos un factor que es el 6.1051. Vamos a mirar la tabla. Tenemos acá mucho cuidado, porque estamos acá ubicándonos en la tabla del porcentaje del ejercicio, que es el 10%. Nos ubicamos en la columna de N, ubicamos el periodo del ejercicio y ya no vamos a buscar el factor en la columna PA, sino según la fórmula, en la columna del factor FA, que es esta. Entonces nos vamos, ubicamos 5, columna de factor FA, y nos dice que el factor a aplicar es el 6.1051. Aplicando el factor nos da exactamente el resultado que obtuvimos con la fórmula tradicional. Entonces,
La utilización de las tablas de factores de interés compuesto son muy efectivas o digamos que muy, ¿cómo decirlo? Que deberíamos, muy prácticas es la palabra. Es una tabla muy práctica que nos va a permitir, eh, pues, mm, suprimir tiempo, digamos, hacer los ejercicios mucho más rápido, disminuir el margen de error, porque de pronto cuando nosotros estemos haciendo la aplicación de la fórmula tradicional en la calculadora, nos da que un resultado que no nos da, que nos dio error, porque esas fórmulas son un poquito complejas para hacerlas directamente en la calculadora. Entonces, qué bueno tener una tabla de interés, de factores que nos ayudan a hacer los cálculos de una manera mucho más directa y más exactas. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es aprender a ubicar, que nos encontremos en la tabla del interés correcto, que nos ubiquemos en la casilla de n correcta según el ejercicio y que dependiendo de lo que vamos a hallar, ya sea valor futuro, valor presente de las anualidades o valor futuro y valor presente de los intereses, nos ubiquemos en las columnas A correctas. Si nos ubicamos en las columnas correctas y escogemos el factor correcto, no hay ningún margen de error de que el ejercicio nos vaya a quedar mal. El siguiente tema, nosotros ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero desde la práctica y no desde la teoría, que son los diagramas de flujo de caja. La definición del diagrama se basa en lo siguiente. Se dice que el flujo de caja o flujo de fondos es el flujo de entradas y salidas de caja o efectivo en un periodo dado. Entonces, es la entrada y salida de dinero. Eso puede ser en una empresa, puede ser en un producto financiero, puede ser en un ahorro, en una inversión. ¿Qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta el importe de esos movimientos y también el momento en el que se produce. Esas van a ser las dos variables que van a determinar qué tan interesante es una inversión o no. Entonces, el flujo de caja es como tal ese detalle de ingresos y egresos en el tiempo. Pero el diagrama es la representación gráfica de esas entradas y salidas de dinero. Entonces, ¿cómo se hace un diagrama de flujo de caja? Se traza una línea de tiempo horizontal. Sabemos que en el plano cartesiano siempre va de manera horizontal. Hay dos puntos equidistantes que corresponden al periodo, o hay no dos puntos, hay puntos equidistantes que representan los periodos. Tenemos los ingresos que fluctúan con flechita hacia arriba y los egresos que fluctúan con flechita hacia abajo. Esa es la manera como nosotros identificamos ingresos y egresos. Las flechas proporcionan la longitud del valor. Se asume que el flujo efectivo ocurre solo al final de cada periodo. El primer punto se conoce como momento cero. Sabemos en el plano cartesiano que arrancamos de cero. El número 1 indica el final del primer periodo de tiempo, ya sea un día, una semana, un mes, un trimestre, un periodo de 53 días, etc. Vamos a verla en la realidad. ¿Por qué les decía que ya la habíamos visto? Porque es que en la clase anterior, cuando vimos anualidades, calculamos o hicimos la gráfica de la anualidad para determinar los periodos, para entender la cantidad de periodos que íbamos a aplicar. Entonces, básicamente es eso. Es una línea de horizontal que empieza desde cero, que va indicando los periodos, periodo 1, periodo 2, periodo 3, etcétera. N identifica los tiempos o identifica el tiempo, los periodos. ¿Y por qué hablábamos de que el 1 puede ser una semana, un día, un mes, un trimestre?
porque acá no se establece pues qué tipo de periodo es. Se establece que es el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, 4, 5, 6, hasta el periodo que tengamos que aplicar en el ejercicio. Y se supone que estos rangos de periodos son en términos iguales. Entonces, si nos están diciendo que los periodos van a ser en 5 semanas, entonces va a ser la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4 y la semana 5. Si nos dicen que van a ser en 5 meses, entonces sería el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5. Entonces siempre los identificamos del 1 hasta la cantidad de periodos, independientemente de cuál sea el rango de ese periodo. Si es un día, una semana, un trimestre, etc. Encontramos la flechita hacia arriba, que nos indica los ingresos, y la flechita hacia abajo, que nos indica los egresos. Se supone que en una inversión nosotros aplicamos o generamos el ingreso del dinero en el periodo 0, él empieza a comportarse o a fluctuar en el tiempo y al final vamos a generar el egreso cuando nos hacen entrega de esa inversión. Entonces, por eso el egreso está ubicado acá al final. No vamos a hacer ejercicios de aplicación de diagramas, solo quería que conocieran que existe un diagrama de flujo de caja, que comprendiéramos la dinámica del diagrama, qué significan los ingresos, los egresos, porque las flechas se manejan de esa manera, porque los periodos, digamos que es de conocimiento, porque los podemos encontrar en muchas áreas de aplicación, no solo en matemática financiera. Los podemos encontrar en contabilidad, cuando vamos a hacer un análisis de ingresos y egresos en el estado de resultados. Digamos que tienen muchas aplicaciones y pues es una manera fácil de identificar esas entradas y salidas de dinero. Chicos, ahorita les quiero mostrar, permítanme, un poquito acá lo de las tablas de interés, porque quiero que entendamos bien las tablas, porque pues de ahí vamos a partir a hacer los diferentes ejercicios. Entonces, dejar de compartir. Listo, vamos a compartir la tabla de interés. Listo, chicos. Acá vamos a compartir pantalla nuevamente y vamos a compartir las tablas de interés. Listo. Este archivo. Listo, chicos. Entonces, cuando yo les decía que tenemos que ubicar la tabla, es porque hay un archivo bastante denso. Mire que este es un archivo de 32 páginas, en donde empezamos desde el interés 0.25 y terminamos en la tabla del interés. Acá. Vamos a ubicar la tabla del 50% de interés. Entonces, este es un archivo bastante denso, por eso les decía que la técnica está en poder aprender a utilizar la tabla de factores de interés, en no equivocarnos en qué tabla vamos a utilizar, y ya lo demás es aplicar la operación matemática directa y es mucho más sencillo. Entonces, si a nosotros nos diesen un ejercicio en donde nos dicen que la tasa de interés es del 15%, entonces nos vamos y ubicamos la tabla del 15%. Eso ya son tablas determinadas, o sea, son tablas ya estandarizadas, fueron realizadas por expertos en matemáticas, realizadas en Excel, y ya están ahí predeterminadas y dispuestas para que nosotros las utilicemos. Están comprobadas. Sabemos que las matemáticas es una ciencia exacta y no hay margen de equivocación. Entonces,
Estas tablas las vamos a poder utilizar en cualquiera de los ejercicios dependiendo de cómo se planteen. Entonces encontramos acá un ejercicio que nos diga que vamos a hallar valor presente o valor futuro de la anualidad o del interés compuesto con tasas de interés del 15%. Entonces ya no vamos a utilizar la que manejamos en el ejercicio o en la imagen que vimos, que fue la del 6 y la del 10. Vamos a utilizar la del 15 y vamos a ubicar el periodo. Entonces nos están diciendo que es en 10 meses. Entonces nos ubicamos acá en el periodo 10 y dependiendo de lo que nos estén pidiendo calcular, pues aplicamos la fórmula y ubicamos la columna que necesitamos. Entonces, el factor FP, el factor PF para interés compuesto, o el factor PA o el factor FA de las anualidades. Entonces, ese es el secreto, chicos. Es muy fácil utilizarlas, la verdad. Es simplemente tener mucho cuidado y ubicar la tabla correcta. Esta es la del 13, esta es la del 12. Una vez ubiquemos la tabla correcta, ubiquemos el periodo correcto, nos paremos en la columna correcta y ubiquemos el factor, ya el resultado, como les decía, no hay margen de error. Este archivo yo se los voy a compartir. Vamos a hacer un trabajo de afianzamiento, de que como que tomemos la dinámica de la utilización y yo les voy compartiendo las imágenes de la tabla en donde tienen que ubicar al factor. Pero pues igual les dejo absolutamente todo el material que está compuesto por 32 páginas. Bueno, chicos, espero que les haya quedado muy claro. Traté de hacerlo de una manera muy sencilla para que pues pudiéramos entender cómo era el proceso y pues aprendamos a manejar de la mejor manera las tablas, porque como nos dimos cuenta es una herramienta que nos ahorra tiempo y nos minimiza los márgenes de error.